Agradezco a los organizadores de este congreso la invitación que me han extendido para estar aquí y reflexionar juntos sobre la contribución posible de los estudios bíblicos al futuro de nuestro continente. Yo había preparado y en principio tengo preparado una ponencia para un tiempo. Entiendo yo que ha habido un traslapo de información y el tiempo con el que cuento no es el que inicialmente consideraba. Entonces, para no extenderme fuera del plazo indicado, lo que voy a hacer es, la ponencia tenía dos partes. En la primera parte era un análisis de texto del libro del Éxodo y una consideración puntual sobre el Éxodo desde el punto de vista textual. Y en la segunda parte iba a hacer unas conclusiones de carácter general. En virtud de esto me voy a limitar a leer las conclusiones con un párrafo introductorio sobre las mismas. Quisiera introducir estas reflexiones finales refiriéndome brevemente a lo que ha sido llamado como el sentido histórico del Éxodo. Este programático motivo literario de bajar a Egipto, al que me habría referido en la primera parte, y que alude a la experiencia repetitiva en el Antiguo Testamento de diversas personas que bajan de Canaán a Egipto, refiere a la coexistencia de dos comunidades con condiciones socioeconómicas dolorosamente desiguales, Canaán y Egipto. Esto explica el flujo recurrente de miembros del grupo pobre a su poderoso vecino rico. Este motivo del cual los eventos narrados en Génesis 1 y a los que en principio me habría referido son un caso particular, no refiere a un acontecimiento puntual, sino a una realidad recurrente, un flujo permanente de trabajadores estacionales que reciben la oportunidad de ocupar tierras marginales en Egipto para sobrevivir, son posteriormente obligados a prestar trabajos forzados en pago por el beneficio recibido. Trabajadores que finalmente escapan de este trato opresivo. Esta fue una historia que se repitió reiteradamente a lo largo de siglos. Bajar a Egipto se convirtió en motivo literario precisamente por el carácter repetitivo del hecho, algo que ilustra bien un texto funerario de la dinastía 18. Algunos extranjeros que no saben cómo sobrevivir han venido de la misma manera que lo hicieron antes los padres de sus padres, desde los primeros tiempos. Sus países mueren de hambre y ellos viven como las bestias del desierto. Por ello, el faraón, dice ese texto egipcio, les ha puesto en manos de la guardia de fronteras. La experiencia de atravesar por siglos el límite natural que los separaba de Egipto dio lugar en estos emigrantes a la idea de un umbral interior, umbral tras el cual la existencia
podía cobrar un nuevo sentido. Bien fuese la posibilidad de sobrevivir físicamente, bien fuese el de recobrar una libertad perdida y anhelada. A esta noción de liminalidad o cruce de un umbral interior que distingue existencias, posibilidades y mundos, me referiré de nuevo más adelante. Ahora bien, debe tomarse en cuenta que el sistema opresivo descrito en Génesis 1, de nuevo al que me habría referido, era algo impuesto en forma generalizada a las poblaciones cananeas de la provincia egipcia de Canaán. Se imponían impuestos, donación de bienes y servicios para sus tropas in situ, así como el envío de personal cananeo para proyectos de construcción en Egipto. Los templos egipcios poseían tierras y pueblos enteros en Canaán. El templo de Amón, por ejemplo, poseía 56 ciudades cananeas y el templo de Ra poseía 103. Tutmosis III afirma haber tomado más de 7.300 prisioneros de guerra cananeos y su hijo Amenhotep II más de 89.600. Sufrir la esclavitud bajo el régimen de Faraón no fue una experiencia privativa de Israel, sino de toda la población cananea a fines del Imperio Nuevo. Por ello, el anhelo de una salida de esta situación era una aspiración generalizada de las diversas poblaciones cananeas de la época. En otras palabras, no se necesitaba estar en Egipto para experimentar la esclavitud. Condiciones similares se vivían en Palestina. De allí que debamos interpretar las tradiciones de la esclavitud en Egipto como una alegoría de la esclavitud a Egipto o de Egipto. Es en este contexto en el que se conforman las tradiciones del Éxodo. Del siglo XIV en adelante se produce un declive del poder egipcio en Palestina y consecuentemente de su control y explotación económica de la misma. Este vacío de poder deja tras de sí el retiro de Egipto este vacío de poder que deja tras de sí el retiro de Egipto de la región es experimentado como una verdadera liberación del yugo egipcio, no por Israel solamente, sino por todos los reinos vasallos de Egipto en Palestina. Y hago entonces las reflexiones finales. Primera reflexión. Pienso que la generación de biblistas cuyo aporte significativo reconocemos hoy hizo un acercamiento comprensivo al tema del Éxodo. Quiero decir, vieron en esta gesta liberadora una acción en la que interesaban no tanto las particularidades cuanto el movimiento general, es decir, lo histórico entendido en su dimensión política. Lo dicho por ellos no es necesario
repetirlo, en parte porque es difícil decirlo mejor. Su aporte está allí. No solo ha resistido el paso del tiempo, sino que sus intuiciones se incorporan hoy como afirmaciones usuales, no ya de la teología de la liberación, sino de la teología bíblica a secas, aquí y allá. Ahora bien, claros sobre este punto, es necesario prestar atención a ciertos aspectos particulares de la narrativa del Éxodo. Si leemos hoy estos textos desde una perspectiva más cercana, aparecen de inmediato las dificultades, empezando ya con el tema mismo de la liberación. Veamos un ejemplo. El libro de Deuteronomio, capítulo 23, verso 16 y 17, dice de la siguiente forma: no entregarás a su amo un esclavo que se haya refugiado contigo huyendo de su amo. Se quedará contigo entre los tuyos, en el lugar que escoja en una de tus ciudades, donde le parezca bien. No lo oprimirás. Este breve texto es todo un éxodo en miniatura. Este es a todas luces un texto excepcional en la literatura legislativa del Antiguo Oriente, ya que contradice la norma usual de devolver un esclavo a su antiguo amo. Con todo, el esclavo en este texto no huye aquí de su antiguo amo para ser acto seguido abrazado por la libertad. Él no pasa automáticamente de la esclavitud a la libertad, sino de un amo a otro. La condición de libertad no la adquiere simplemente por haber huido, por haberse escapado físicamente de su amo anterior. El prohibitivo con que cierra la unidad, no lo oprimirás, que debemos recordar, está dirigido a un ciudadano varón libre, con esclavos, animales de trabajo y propiedades, evidencia no solo el estatus social, sino la posición de ventaja en la que estaba el israelita que acoge a este esclavo. La posición de poder aprovechar la vulnerabilidad del otro en ventaja propia. Es claro que la relación entre las personas implicadas en este texto no es en modo alguno una relación entre iguales. El espacio intersubjetivo entre ellos es claramente asimétrico. El esclavo no aparece como sujeto en este texto, sino solamente como objeto de la eventual benevolencia protectora del otro israelita. Es el hacendado quien puede acoger o dar protección, quien puede mostrar
solidaridad. Es Él quien tiene poder para entregarlo o la bondad para perdonarlo. Poder, reconocimiento y bondad, todo ello de un lado de la balanza. Dependencia, estigma y compromiso de gratitud del otro lado. Obvia decir que este estado de cosas no es puesto en tela de juicio por el texto en ningún momento, de ninguna forma. Se apela al sentido humanitario del israelita, pero este sentido humanitario es también una forma de poder sobre el otro. La salida de Egipto parece instaurar un estado de cosas en el que cambian los actores, pero no los roles. Faraón ahora habla hebreo. Se ha dicho que la libertad, a diferencia de la liberación, no es la lucha contra la enfermedad, sino la salud. Pero ¿qué significa esto hoy, políticamente hablando? El sentido de la libertad parece ser una meta elusiva en sociedades complejas, desordenadas e inconclusas como las nuestras, en donde coexiste la búsqueda de alimentos en los basureros con las marchas por los derechos de los animales. ¿Cómo lograr expresiones de libertad política real en sociedades que, vistas en su conjunto, no forman parte de proyectos liberadores como se los concibió en el pasado? Y con todo, al interior de sociedades marcadas por el mercantilismo y las formas más groseras de capitalismo, se dan avances significativos en el logro de libertades fundamentales para la vida política. Vivimos en medio de procesos políticos amorfos y contradictorios que de cierto modo parecen hacer avanzar causas políticas importantes. Ahora bien, soy de la convicción profunda que este tipo de dificultades que ilustro con un ejemplo solamente, lejos, muy lejos de ser una objeción o una relativización al significado y valor del Éxodo, son, por el contrario, la clave misma de su interpretación hoy. Y es por eso precisamente que lo señalo, porque la generación pionera identificó de modo general, a mi parecer, el nervio del asunto y definió ciertos ejes fundamentales del libro del Éxodo. Pero esto solo no basta para hacer avanzar la agenda cuando ciertas dificultades clave, intrínsecas al tema, quedan al margen de la reflexión. Reconociendo y celebrando aportes ejemplares como los de Gustavo Gutiérrez, Porfirio Miranda y Severino Croato sobre el Éxodo, por citar solo 3 nombres,
tengo la impresión de que con todo quedan sin abordarse aún temas fundamentales en la agenda de este libro. Por decirlo metafóricamente, hay temas y problemas relevantes de la narrativa del Éxodo que yacen aún bajo las arenas del Sinaí. Creo que espacios como este tienen el reto no solo de celebrar los logros del pasado, cuanto de hacerlos avanzar con reflexiones que busquen responder a los nuevos signos y retos de los tiempos. Creo que esta es aún una tarea por realizar. Segunda conclusión. Quiero llamar la atención a lo que me parece un aspecto descuidado de esta narración. Me refiero al Éxodo, capítulo 1, y a la narrativa del Éxodo en general. No me refiero a su lado divino, sino precisamente a lo contrario, a su lado humano. ¿Qué sucedió en Éxodo? ¿Qué sucedió en Egipto? Realmente no podemos saberlo con certeza, pero tal certeza tampoco es necesaria. Lo relevante no fue tanto lo sucedido, cuanto la forma en la que esto quedó consignado y recordado. Lo cierto es que efectivamente un milagro sucedió con la creación de este relato, tras la creación de este relato. El verdadero milagro fue el que convirtió un hecho de circunstancia en algo único, en algo capaz de cambiar la historia, de hacer historia. Al conocer una resolución importante en su lucha por los derechos civiles, Martin Luther King dirá: la Corte Suprema de los Estados Unidos abrió el Mar Rojo y las fuerzas de la justicia cruzaron a la otra orilla. Mirando atrás, podemos ver las fuerzas de la segregación racial muriendo en el otro lado del mar. Cierro comillas. La creación del Éxodo, del relato del Éxodo, debe de decirse así, con todas las palabras, no fue algo que cayó del cielo. No, Moisés no recibió este texto en el Sinaí. Fue algo que personas de carne y hueso, con el extraordinario poder creativo de sus facultades intelectuales, crearon como estrategia de sobrevivencia, como parte de una geografía espiritual que hizo posible la vida. Hace 40 años, este sueño fue acogido por una comunidad de teólogos y teólogas que produjeron una profunda reinterpretación de estos textos en nuestro continente, para nuestro continente. Su pluma dio voz y alas al poder gigantesco de la esperanza enlarvada en estas páginas. Una visión
que se abrió paso lentamente, matizada por las incertidumbres e inseguridades que forman parte de nuestra piel psicológica como latinoamericanos, pero sostenida por una esperanza sobrecogedora y entusiasta. De ella nació el compromiso, la solidaridad, la vida. Todo este maravilloso peregrinaje tejido de compromiso, sueños y cantos es un recordatorio de la seriedad y las enormes repercusiones que puede tener nuestra tarea de teólogos y teólogas. La tarea de dar vida a las utopías, de devolver la esperanza, de reencantar el mundo. Las utopías construyen y crean lo real. Y como docente en el área de Biblia, quiero pensar que nosotros somos los jardineros de ese árbol que ha de crecer. Retomo aquí la noción de liminalidad o cruce de un umbral mencionado previamente al hablar de esos mundos contiguos pero distantes de Egipto y Palestina. Personas y pueblos que han visto sus vidas y sus espacios físicos y culturales avasallados por el colonialismo y la servidumbre, cruzan un umbral en su conciencia personal y política. Se apropian de un sueño y alcanzan la certeza de que un futuro distinto es posible. Albert Camus, en un párrafo extraordinario que cito en extenso, dice: un esclavo que ha recibido órdenes durante toda su vida juzga de pronto inaceptable una nueva orden y dice no. ¿Cuál es el contenido de ese no? Significa, por ejemplo, las cosas han durado demasiado. Hasta ahora sí, en adelante no. Ustedes han ido demasiado lejos y significa también hay un límite que no pasarán. En suma, ese no afirma la existencia de una frontera. Así, el movimiento de rebelión se apoya al mismo tiempo en el rechazo categórico de una intrusión juzgada intolerable y en la certidumbre confusa de un derecho. Más exactamente, en la impresión que tiene el rebelde de que tiene derecho a. La rebelión va acompañada de tener uno mismo, de alguna manera y en alguna parte, razón. En esto es lo que el esclavo rebelado dice al mismo tiempo sí y no. De cierta manera opone al orden que le oprime una especie de derecho a no ser oprimido más allá de lo que puede admitir. Tercera reflexión. Textos como el de Deuteronomio 23 que hemos citado es, por decirlo de algún modo,
la punta de un iceberg. Hay en la narrativa del Éxodo muchos otros textos que merecen reconsideración. Si bien la liberación de la esclavitud en Egipto fue, en palabras de Gustavo Gutiérrez, el inicio de la construcción de una sociedad justa y fraterna, llama la atención que las leyes del Pentateuco, constitución de esta nueva sociedad, asuman con tanta naturalidad la esclavitud y la perpetúen consagrándole leyes en todos y cada uno de sus códigos. En el Código de la Alianza, en el mismo libro del Éxodo, la esclavitud es asumida sin ningún matiz crítico. Cito un texto de Éxodo 21. Si uno golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y muere en el acto, deberá ser castigado. Pero si sobrevive un día o dos, no será castigado, pues era propiedad suya. Éxodo 21:20. Esta ley se consigna así sin más, con la mayor naturalidad, sin ver en ello nada censurable, nada que inquiete la conciencia. Esto inquieta la conciencia. Debe decirse que en el entusiasmo de las lecturas hechas de este libro hace 40 años, se asumía el Éxodo como un acontecimiento con un sentido unívoco e inequívoco. Hugo Assmann habla de este periodo inicial como del tiempo de los lenguajes iracundos y dice, comillas, era tan intensa nuestra voluntad de que se acabara cuanto antes lo más feo de la opresión, que mucha gente creyó, como yo, dice él, que la esperanza con mayúscula estaba en la agenda del próximo futuro. Esto infló las urgencias salvacionistas, el ánimo de confrontación y las osadías verbales. Concluyo la cita. Era impensable entonces que este relato del Éxodo pudiese generar lecturas opresivas. Hoy no podemos pasar por alto la preocupante facilidad con la que este texto se ha adaptado a lecturas contrarias a su evidente propósito original. La historia de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos nace como una especie de daño colateral de un proyecto de éxodo entendido como migración física de los peregrinos del Mayflower. Búsqueda de una tierra prometida en el espacio vital de otros, en territorios pretendidamente vacíos y que implicaron diversas formas de despojo violento de unos y de esclavización de otros, al estilo de los Afrikaners de Sudáfrica, al estilo del proyecto que creó la República Africana de Liberia, al estilo de la creación del moderno Estado de Israel, víctima ayer, victimario hoy. Estos hechos merecen reconsideración. Cuarta conclusión.
paradojas de una utopía. Si bien esta generación pionera de biblistas lidió fundamentalmente con el tema de la liberación, es tarea nuestra precisar dentro del horizonte teológico el tema complejo de la libertad humana. El libro del Éxodo ilustra bien qué pronto descubriría el pueblo que la desesperación y la necesidad instintiva de seguridad le llevaba a preferir la estabilidad provista por un régimen tiránico a la incertidumbre que acompaña la aventura de seguir a un Dios que no se deja atrapar. Como dirá el pastoralista francés Jean-Pierre Bagot sobre los retos del Éxodo, comillas, los impulsos más nobles del ser humano, los más ardientes, pronto se vienen abajo ante la instintiva necesidad de seguridad. ¿Cómo fiarnos totalmente de un Dios libre sobre quien no tenemos poder alguno y que nos lanza a una aventura sin fin? Queremos tenerle en nuestras manos, disponer de él. Pretendemos hacer de la riqueza que producimos una imagen del poder de Dios y esperamos que esta riqueza ocupe el lugar de Dios. Cierro comillas. Los eventos descritos en la narrativa del Éxodo suceden en la corte, en el mar, en el desierto. Cambian las realidades materiales. El agua se transforma en sangre, el bastón en serpiente. Pero la expectativa cuasi infantil de ser conducidos de un lugar presente a otro ideal con un cierto sentido de automerecimiento no parece cambiar a lo largo del relato. Pronto resultaría claro que el gran reto de la marcha giraba en torno a la tensión entre la proximidad física de la tierra y la aparente inalcanzabilidad de la utopía que ésta simbolizaba. Entre más caminaban hacia ella, más parecía alejarse ésta de ellos. Las quejas dirigidas contra Moisés o Yahvé se debían a cosas que éstos no habían hecho o no habían provisto para ellos: agua, pan, seguridad. Pero la libertad no puede ser un don. Estos dilemas, sin embargo, no habían sido vistos con claridad al inicio. No se trataba de un objetivo ya logrado, sino de un objetivo prometido que era necesario conquistar primero. Última conclusión. La incertidumbre inscrita en todo acto de esperanza. La individualidad, en el sentido que la conocemos hoy en sociedades urbanas y tecnologizadas, como el ideal de la persona independiente, es, obvia decirlo, una creación de la sociedad moderna. El Éxodo
proveniente de sociedades anteriores a las formas de capitalismo que conocemos hoy, nos recuerda que hay otra vida para los seres humanos, una vida que no es la de la hazaña individual, sino la de la dimensión comunitaria de la existencia. No podemos aceptar la privatización de la utopía que se ofrece en el mercado como bien de lujo para una clase privilegiada. En las culturas no occidentales, como esta de nuestro texto y aquellas autóctonas de nuestro continente, no todo gira en torno al individuo, a los derechos del individuo, a los logros del individuo, a las preferencias del individuo. Éxodo 1, como la Biblia misma, toda ella, proviene de una cultura en donde predominaba el sentimiento de lo comunitario. Somos parte de una comunidad. Encontramos sentido a nuestra existencia y a nuestra humanidad precisamente en esa comunidad, siendo comunidad. Pero el Éxodo nos muestra que seguir un ideal y aprender a confiar en la providencia divina parece perder pronto el encanto inicial. Queremos acumular tanto maná cuanto sea posible, aunque éste se pudra pronto en nuestras arcas. Vencer los instintos propios terminó siendo más difícil que vencer al faraón con todo su ejército. La mayor dificultad del éxodo no resultó ser el reto físico de la marcha, sino el frágil sentido de confianza que los llevaba a traicionar cotidianamente sus propios ideales y a asumir la difícil tarea de participar de la incertidumbre escrita en todo acto de esperanza. Gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer a Jorge Blunda y a Eleuterio Ruiz y a todo el equipo por la invitación y la excelente organización del Congreso, que creo extremadamente importante para promover el estudio bíblico en América Latina. Estoy aquí como europeo para aprender sobre las perspectivas latinoamericanas de la Biblia. Estas perspectivas culturales específicas son muy importantes para nosotros en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, ya que trabajamos con estudiantes de todos los continentes. Actualmente, no menos de 34 estudiantes de América Latina. Y agradezco a nuestro estudiante argentino, Alfredo Acevedo, por la traducción de mi texto. Esta diversidad cultural nos enriquece, pero al mismo tiempo nos desafía. Continuadamente tenemos que tratar de entender lo que es realmente importante para nuestros estudiantes. Por eso estoy especialmente agradecido por esta oportunidad. Me gustaría agradecer también al profesor Ramírez Kid por su rico y estimulante presentación. Y mi reacción presupone su artículo, que es mucho más amplio y detallado de la presentación. En mi breve respuesta no discutiré muchos detalles, sino que me concentraré en enfoques hermenéuticos más recientes para el estudio del Éxodo,
que creo útiles para nuestra comprensión contemporánea y la lectura contextualizada de este libro. Me concentraré en el Éxodo como memoria cultural, narrativa y ética, historia de recepción, estudios de migración y estudios de trauma. Mi primer punto es el Éxodo como memoria cultural. José se basó en el trabajo que ha sido desarrollado en estudios culturales por Jan y Aleida Assmann y aplicado específicamente al Éxodo por Ron Hendel y otros. Además, José combinó las reflexiones sobre la construcción del enemigo de Umberto Eco con el importante trabajo de historiadores como Mario Liberani y estudiosos de la Biblia como Jean-Louis K. y Christian Frevel. Esta apertura hermenéutica de gran alcance que permite entrar en diálogo con estudiosos de otras disciplinas es una clave, creo yo, para ampliar nuestra comprensión de la Biblia. El concepto de la memoria cultural nos ayuda a reconceptualizar la cuestión de la historicidad. Si bien algunas generaciones pasadas se preocuparon mucho por la verdad histórica de la Biblia, entender las historias bíblicas como memoria cultural enmarca la pregunta de un modo mucho más amplio. Las historias bíblicas no solo presentan un pasado histórico específico, sino que transforman simbólicamente siglos de experiencia para presentarlas en un relato único. Las historias bíblicas no son independientes de la experiencia histórica. Por el contrario, están profundamente arraigadas en una rica experiencia, pero transforman y reformulan esta experiencia para transmitir un mensaje, para transformar la experiencia. La verdad de la historia del Éxodo no es, por tanto, histórica en el sentido simple de la historicidad, sino que es una verdad simbólica, paradigmática. Esta forma de ver las historias bíblicas hace más justicia a nuestros textos en términos de su relación con la historia y su forma literaria. Creo que esto es especialmente importante para nuestra enseñanza de hoy, ya que la hermenéutica fundamentalista de la Biblia es propagada por algunos grupos evangélicos. Si bien debemos admitir que la hermenéutica romano-católica de la Biblia era ingenua en este sentido un siglo atrás y también de menos, como hemos sentido ayer, hoy la Iglesia Católica Romana debe promover, junto a los promotores de la hermenéutica sofisticada de otras denominaciones religiosas, una lectura inteligente y abierta. Tomar el concepto de memoria cultural, tal y como lo hizo José, es de gran ayuda. Mi segundo punto se refiere a la relación entre narrativa y ética. Concretamente, la historia del Éxodo y la ética. Desde mi punto de vista, el modo en que la formación narrativa de la identidad sirve la formación de la identidad ética es uno de los aspectos más ingeniosos del Pentateuco en general y del Éxodo en particular. Como puede verse en esta diapositiva, varias palabras clave de la opresión que los israelitas experimentan en Egipto reaparecen en un pasaje crucial del libro de la Alianza, en Éxodo 22. Al extranjero no maltratarás, ni oprimirás, porque extranjeros fueron ustedes en la tierra de Egipto.
A la viuda y al huérfano no afligirán Aná. Si lo afliges, misma raíz, y él clama a mí, tza'ak, ciertamente yo escucharé su clamor, tza'ak. La experiencia de opresión de Israel como extranjeros en Egipto y su rescate por Dios los obliga para siempre a no oprimir a los extranjeros y a otros grupos de la sociedad que se encuentran en posiciones de desigualdad, como viudas y huérfanos. Esta sensibilidad es especialmente programática respecto a los extranjeros y los esclavos. Es cierto que las leyes de Éxodo y Deuteronomio y muchos otros textos bíblicos no cuestionan la institución de la esclavitud como tal, lo que era casi impensable en la antigüedad. Sin embargo, hay mucho en las leyes del Pentateuco que va claramente más allá de lo que es normal o esperado en la antigüedad. Este es el único punto en el cual no estoy de acuerdo con José. Es una valoración crítica. Las leyes sobre esclavos en Éxodo 21, en Deuteronomio 15, limitan la servidumbre a 7 años y exigen que los esclavos sean liberados después de este periodo y despedidos con regalos generosos. En el Decálogo, los esclavos y las esclavas están incluidos en el descanso sabático, que en la cita de Moisés del Decálogo en Deuteronomio 5 está explícitamente motivado por la cláusula: recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que te sacó de allí el Señor tu Dios. Esta misma frase aparece como un estribillo en aquellas leyes del Deuteronomio que protegen a los esclavos y a otros grupos amenazados. La identidad de Israel está formada por la memoria cultural de haber sido esclavos, lo que obliga a la gente a cultivar una identidad moral para tratar a los esclavos de manera respetuosa. Levítico 25 va aún más lejos y cuestiona en un pensamiento teológico utópico la institución de la esclavitud entre los mismos israelitas. En cuanto a sus hermanos, los hijos de Israel, no se tratarán unos a otros con severidad, pues los hijos de Israel son mis siervos, siervos míos son, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Sin embargo, debemos ser conscientes que el uso de la Biblia a lo largo de la historia ha sido muy ambivalente, y el tema de la esclavitud es un caso ejemplar. Esto me lleva a un tercer campo que ha atraído cada vez más la atención en las últimas décadas: la historia de la recepción de la Biblia. Sin entrar en detalles, es suficiente notar que los textos bíblicos fueron usados durante siglos para justificar la esclavitud, en especial de los africanos. Hay al menos 5 monografías sobre este tema. Sin embargo, el movimiento antiesclavista también recurrió a la Biblia para encontrar razones teológicas que permitieran finalmente terminar con la esclavitud. De manera similar, historias ambivalentes de recepción se pueden rastrear con respecto a las historias de Éxodo y de conquista. En su artículo, José refiere a la identificación cuestionable de los colonos holandeses en Sudáfrica con el pueblo de Israel, oprimido por los egipcios británicos. Desde que los africanos se identificaron como el pueblo elegido, al mismo tiempo se sentían con derecho a conquistar la tierra de los cananeos africanos negros. De manera similar,
las aplicaciones escandalosas de la narrativa Éxodo-Conquista se han interpretado en las Américas para justificar la opresión y la aniquilación de los nativos americanos. Como europeo, los genocidios cometidos en las Américas, tanto de América del Norte como de América Latina, por los europeos, me preocupan mucho y creo que es un importante ejercicio hermenéutico estudiar la historia de la recepción de nuestros textos bíblicos para crecer en nuestra reflexión crítica sobre lo que estamos haciendo hoy como exegetas. Un cuarto campo de creciente interés es mirar los textos bíblicos a la luz de los estudios de migración, sobre todo por la importancia mundial de este fenómeno hoy. Si observamos la historia de la humanidad, está claro que todos nos originamos en África y que el Homo sapiens emigró hacia los otros continentes. La historia de la humanidad es una historia de migraciones, a menudo causada por guerras, catástrofes naturales o la búsqueda de una vida mejor. Recordamos la presentación de Fernando Segovia de ayer. La Biblia refleja esta historia de migraciones. Todo el Pentateuco consiste en historias de migración, desde la expulsión de Edén a través del gran diluvio, los viajes de los patriarcas al Éxodo y los 40 años de migración en el desierto. El Éxodo se convirtió en la historia más emblemática de la migración, pues da forma a la identidad del pueblo bíblico de Dios. La afirmación "todos somos migrantes" debe ser también un aspecto central de la identidad de las iglesias cristianas. Esta identificación debe dirigir tanto nuestra lectura del libro de Éxodo como nuestra percepción del destino de los migrantes. En el contexto de la importancia de la migración forzada en la Biblia, la quinta y última perspectiva hermenéutica a la que me gustaría referirme son los estudios de trauma. Solo apenas hemos comenzado a comprender que muchos textos en la Biblia hebrea están influenciados por experiencias de traumas colectivas, como la destrucción de Jerusalén y la deportación en el 587 a.C., presentes en Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, diversos salmos, etc. Si observamos la historia del Éxodo, está claro que transmite la memoria cultural de la esclavitud y la supresión. En este contexto, es aún más notable que los textos bíblicos inviertan roles y destinos trágicos. Como escribe José de modo programático, la retórica del texto presenta al fuerte como débil y al débil como fuerte. Esto demuestra que nuestras historias son poderosas fuentes de resiliencia. No se pierden en la experiencia pasada del sufrimiento, sino que empoderan a los que parecen débiles para que alcancen su potencial de acción política. Para resumir, creo que José adoptó un enfoque valioso desde los desarrollos recientes en los estudios bíblicos al considerar la historia del Éxodo como memoria cultural, la relación entre la narrativa y la ética y algunos aspectos de la historia de la recepción. Incluir campos relevantes adicionales como los estudios de migración y de trauma nos ayudará a leer el Éxodo de manera aún más rica y a contextualizarlo con los desafíos sociales y culturales contemporáneos de las diversas comunidades en América Latina. Muchas gracias por su atención.
¿No es hora de salir de la lectura monocultural del Éxodo? ¿Por qué no leerlo desde la experiencia de las mujeres egipcias, africanas, que vivieron un desastre ecoambiental y la muerte de sus hijos y el saqueo de sus tierras? La perspectiva de la decolonización nos puede brindar aportes. No, la verdad no sé si comprendo bien la pregunta. Un texto cualquiera tiene leído apropiadamente, tiene una cantidad enorme de posibilidades de lectura. La interpretación judía a lo largo de los siglos e incluso la contemporánea es una ilustración muy interesante, muy creativa de matices y sentidos ocultos que subyacen a un texto. No me parece que las poquísimas cosas que se mencionaron del Éxodo que yo mencioné correspondan a un enfoque monocultural por no haber mencionado las cosas que están aquí. De hecho, ni siquiera pude referirme al texto. Hay una cantidad de temas que pueden ser recuperados y que simplemente no fueron mencionados por distintas razones. Puede existir también el riesgo, y lo existe de hecho, de ver más de lo que está a partir de los intereses que afectan a uno como persona. Comprendo y me identifico con esta inquietud, excepto en el punto en el que presupone involuntariamente una comprensión de la narrativa en un sentido duro, concreto, positivo, como si cada detalle presente en el texto hubieran sido hechos concretos. En ese sentido, uno debe tomar en cuenta, me parece, que las lecturas que son sensibles a diferentes comunidades no están excluidas de una lectura crítica y de una comprensión de los hechos que permita comprenderlo como texto, como literatura y no solamente como la transcripción de un video. Entonces, sería lo que yo tendría que decir sobre esta pregunta. Tengo una pregunta corta para Dominique. ¿Considera que la lectura fundamentalista de la Biblia y específicamente del Éxodo es propiedad exclusiva de sectores evangélicos? Seguro que no. Gracias. Y
ayer he aprendido mucho de la historia de la interpretación de la Biblia en la Iglesia Católica, también problemática en este continente que no conozco bien. Lo que he visto con mis ojos en Bolivia y en el Perú, al fin del mundo, donde hay nada, infraestructura en 5.000 metros. Hay iglesias evangélicas con dinero que viene de otro país. Y la Iglesia Católica, lo que veo, tiene un problema estructural muy fuerte, que hay pocos sacerdotes y todo depende, mucho depende de los sacerdotes estructuralmente, y esto es un gran ventaja, claro, para estas iglesias pequeñas. Y sí, yo me intereso, pero sé casi nada de la dimensión política de estos movimientos, pero veo problemas, y veo problemas graves con la interpretación fundamentalista. No importa de qué iglesia, y lo que quiero decir es que como Iglesia Católica hoy tenemos que defender una interpretación abierta, inteligente. ¿No considera que los 3 niveles de liberación planteados en la teología de la liberación es una propuesta de expansión crítica de la asimetría no asumida a la que usted hacía referencia? Sí. A lo que yo intentaba aludir cuando mencionaba la asimetría relacionada en ese texto entre el esclavo que huye y la persona que puede acogerlo, no quería decir que no hubieran avances valiosos al interior de la narrativa del Pentateuco en relación con el tema de los esclavos. Lo que quería decir es que en una lectura detenida de los textos es importante prestarle atención a las formas en las que el dominio y el poder se recicla, se reconfigura y se reviste en nuevas instituciones de una sociedad tenemos que tomar en cuenta que patrones como los que se mencionaron ayer del patriarcalismo o estas formas de poder y de dominio tienen una capacidad de resiliencia y de creatividad para volver a aparecer en formas no reconocibles en primera instancia, que obligan a la persona que lee un texto o que simplemente observa la realidad a percibir matices que no son tan evidentes en las relaciones. En el texto de Deuteronomio 23 al que aludo hay
evidentemente un salto excepcional, sobre todo cuando este texto es comparado con la legislación oriental, porque se asumía como evidente la devolución del esclavo que escapaba, en el sentido de que quien lo encuentra le hace un favor al dueño cuya propiedad se ha escapado, en el entendido, como decimos en español, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, cierto tipo de leyes creaban vínculos y lazos que hacían la dominación omnipresente en la sociedad. Un texto como este es un texto excepcional porque crea un espacio posible para que una persona reinicie su vida en otros sentidos. Es algo extraordinario. No obstante, hay que tener cuidado o atención con la metamorfosis que nosotros vamos a encontrar en textos bíblicos de tratar con amor y con conmiseración al esclavo. En las sociedades en las que nosotros vivimos, entenderíamos que una petición como esa es inconsecuente por principio, en el sentido de que la justicia no puede ser un favor, y asumiría que el punto de partida no es el afecto o el trato humano a una persona que principalmente se la considera distinta, sino la ruptura de esa estructura como tal. Eso era lo que quería decir.